Vamos a comenzar la que es última sesión de esta pequeña jornada, estas dos pequeñas jornadas, pero intensas jornadas y emotivas jornadas, más emotivas aún si cabe en este último episodio, porque está con nosotros Alisalen Tamek y por todo lo que significa y conlleva su persona, por eso que son especialmente emotivas. Voy a presentar primero la primera interviniente, a Ana Badía, y luego ya, cuando acabe Ana, pues ya procederemos con Alisalen Tamek. En primer lugar, nos va a ilustrar Ana Badía sobre autodeterminación y recursos naturales. Nos va a ilustrar sobre un concepto, como es el concepto de soberanía integral. Va a abordar el tema económico, que también es muy importante dentro de lo que es todo el proceso de autodeterminación y los previos a un proceso de autodeterminación desde una perspectiva jurídica, jurídico-política, que no cabe ninguna duda de que será además también amena, a pesar de que sea de enfoque jurídico-técnico. Sonríe como diciendo, bueno, ya veremos, pero bueno, yo estoy convencido de que sí. Ella es catedrática de Derecho Internacional Público, es decir, como ya todo el mundo sabe aquí, la disciplina que se ocupa nuclear y esencialmente del tema o de los temas relativos a autodeterminación en el ámbito de la comunidad internacional. No voy a decir cuándo fue doctora, licenciada, ni esas cosas, simplemente decir que fue directora del departamento de su universidad, de Derecho Público y Economía, en la Universidad de Barcelona. Fue también secretaria general de la universidad y es directora ahora mismo del Máster de Estudios Internacionales de la propia Universidad de Barcelona. Ha ido por muchos sitios y por muchas partes del mundo, que tampoco voy a citar, si acaso, bueno, a título de curiosidad, Puerto Rico, Nicaragua. Y las líneas de investigación, que tal vez sea también lo más interesante, pues entre otras, es arreglo pacífico de controversias, tráfico ilícito internacional y delincuencia transnacional organizada, observación internacional en procesos electorales, organizaciones internacionales, que no solo es investigación, sino que es también parte nuclear de su capítulo docente, y por lo que a nosotros respecta, es también persona que ha trabajado sobre autodeterminación de los pueblos coloniales y más concretamente sobre el tema del Sáhara Occidental. Bien en el plano general o bien en un plano más particular, como es el de recursos y derechos naturales. De hecho, aquí traigo un libro donde trabajaba en la temática general del Sáhara Occidental en el plano más general del mismo. Una frase de Ana, y con eso termino y le doy la palabra, es desfase, distanciamiento entre el tratamiento jurídico y político de la antigua colonia española sin que se perciba, además, ninguna voluntad de resolverlo. Es un poco apocalíptica, pero es una frase que dijo ella hace poco en una intervención. Y sin más, pues ya le cedo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme y por estas amables palabras y por el tiempo que te has preocupado por todas estas cuestiones. Darle gracias también a Luis por invitarme de nuevo a estar aquí en el Observatorio, que en otras ocasiones también he podido participar, y también por tener la ocasión de estar sentada con Tamek, a quien recuerdo un viaje a Arayún muy importante para mí, de estar en los territorios ocupados que no los había visto antes. Por tanto, es un motivo realmente de satisfacción. Voy a intentar ser lo más breve posible porque hay cosas más interesantes que decir que las cuestiones técnico-jurídicas, pero sí a lo mejor pueden ayudar para el debate o para la reflexión. Se me ha pedido que hablara de los recursos naturales que tienen en el territorio ocupado del Sáhara Occidental. El tema, a mi juicio, se plantea desde la perspectiva de
el principio de autodeterminación de los pueblos y su ejercicio. Voy a decir por qué. El principio de autodeterminación de los pueblos es el núcleo central de la cuestión del Sáhara Occidental, que hay muchos problemas. Esta mañana he podido estar un rato en la presentación anterior y se planteaban los distintos ámbitos en los cuales está inmerso la cuestión del Sáhara, pero el tema nuclear, desde el punto de vista jurídico, es la autodeterminación. La autodeterminación tiene una particularidad desde el punto de vista jurídico, que se reconoce a los pueblos porque están situados en un territorio determinado. Esto es muy curioso, en el ámbito jurídico internacional. Entonces, tienes el derecho porque está situado en un territorio colonial. En este caso, es un territorio no autónomo. Ahora bien, esto requiere algunas otras precisiones. Hay un derecho reconocido a un pueblo asentado en un territorio que comporta, primero, es un principio jurídico internacional, principio obligatorio, que está en la raíz de lo que es el ordenamiento internacional. Si es un principio jurídico general, obliga a todos los estados de la comunidad internacional, a todos, no solo a las potencias coloniales, sino a las coloniales, a las ocupantes y a los terceros estados, a todos, porque es un principio que sienta las bases de convivencia entre los estados. Es el principio de autodeterminación. Al mismo tiempo, este principio comporta derechos y obligaciones. No es como el principio de prohibición del uso de la fuerza, que luego no se concreta. En este caso, sí, la autodeterminación es un principio, pero además es un derecho de los pueblos y un deber de los estados. ¿Qué pueblos? Los que están asentados en el territorio colonial. ¿Qué deber de los estados? De todos los estados de la comunidad internacional. A unos les aplica más porque son las potencias administradoras, porque son las potencias ocupantes, porque son terceros, pero el deber opera en todos los estados. Y esto creo que es importante saber. Además, como derecho de los pueblos, también es un derecho humano de su ejercicio, y casualmente está contemplado en el artículo 1 de los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si no aplicas la autodeterminación, el derecho a decidir libremente cómo quieres organizarte políticamente, el conjunto de derechos que vienen después no tienen ningún sentido. Es un derecho humano con características específicas para los territorios coloniales y con características específicas para los ejercicios del poder en relación a sus ciudadanos. Por tanto, es bien curioso esta realidad. Vamos a ver cómo se concreta a nuestros efectos para el Sáhara y para la dimensión económica. Desde que se formuló el enunciado en el ámbito jurídico internacional, porque ya estaba formulado en el ámbito político mucho antes, desde la Revolución Francesa, la autodeterminación, en 1960 se entra en la esfera jurídica internacional y va a suponer el sacar de la legalidad internacional el mantenimiento de las situaciones coloniales. Este planteamiento tardío, porque 1960 pues ya es avanzado el siglo XX, es tardío, pero se consigue. Y claro, se pone el acento en la dimensión política, en que los pueblos coloniales puedan conseguir su independencia, su dimensión política, que es el ejercicio a través de plebiscitos y referéndums para poder decidir el pueblo asentado en un territorio colonial qué es lo que quiere hacer. Esto, claro, incluso se ve como un gran avance, pero tiene sus costos.
En el proceso de negociación, en su formulación, como principio y derecho de los pueblos y deber de los Estados, pues se pone el acento en la dimensión política. Y en cambio, la dimensión económica y cultural queda en un perfil mucho más bajo. La dimensión económica, si no la tocamos, significaba que la antigua metrópoli o las antiguas metrópolis o los países más fuertes podían continuar trabajando en una poca criterio redistributivo de la riqueza. Y así ha sido. Además, la aplicación del principio, principio, como derecho de los pueblos, como deber de los Estados, se ha ido gestionando caso por caso. No hay una teoría general completa y establecida, sino que se va solucionando caso por caso. Una casuística que se ejercita casi en torno a unos 60 territorios coloniales. Actualmente quedan 16 de este tipo de territorios. Bien, ¿cómo se articula el aspecto económico, que es el que nos ocupa aquí? Se articula en torno a un concepto que es bien conocido por todos, que es la soberanía permanente de los recursos naturales. Es decir, la dimensión económica del poder, la soberanía, es política y también es económica. Por tanto, ¿a quién corresponde la titularidad y el ejercicio, el disfrute, el goce y, en definitiva, la explotación y exploración de los recursos naturales? Por tanto, es soberanía permanente de los pueblos coloniales mientras está sometido, está pendiente el ejercicio de autodeterminación. Por tanto, los recursos pertenecen al pueblo asentado en este territorio colonial, que me refería al principio, y al cual queda contemplado en el ordenamiento jurídico internacional. Yo quiero recordarles qué comprende el territorio colonial. ¿Qué comprende? El territorio colonial comprende el mapa que hemos visto antes, que es una división pues, que proviene del Acta de Berlín, con fronteras rectas, ¿no?, con sus vecinos. Comprende la tierra, el subsuelo de la tierra, el espacio aéreo, que regula el tráfico aéreo en todos los espacios, y además se entiende jurídicamente hablando, y en parte también geológicamente hablando, se entiende que la tierra domina el mar. Entonces, la soberanía se proyecta en los espacios marinos, y hay distintos espacios marinos. ¿Qué quiero decir con distintos espacios marinos? Quiero decir que la reglamentación en los espacios marinos depende, a medida que te vas alejando de la costa, cambia el contenido jurídico de lo que tú puedes hacer en los distintos espacios marinos. A nuestros efectos nos interesan dos espacios bien interesantes. Uno es la prolongación de la tierra bajo el agua, que es la plataforma continental, que llega hasta unas 200 millas, o bien a una profundidad de 3.500 metros, o bien hay otros distintos criterios de organización, que precisamente en el lecho y el subsuelo marino de la plataforma continental es donde suele haber, o potencialmente puede haber, recursos minerales, es decir, puede haber petróleo. Y en otro espacio marino que interesa es el agua, y que es el espacio normal, cuando se habla de derecho del mar, pues parece que solo sea el agua, no, es el agua, el lecho y el subsuelo marino, y este espacio se refiere fundamentalmente a lo que se denomina como zona económica exclusiva, que alcanza hasta 200 millas marinas. Luego, si quieren, les explicaré exactamente el problema que se plantea en este espacio. Entonces, estos espacios, que son la prolongación del Estado, digamos, en el mar,
Se entiende hoy, en el 2013 y antes ya, que cuando se trata de un espacio, de un territorio colonial que tiene un estatus jurídico internacional distinto del territorio de un Estado, este territorio no autónomo también afecta la naturaleza del territorio a la prolongación en los espacios marinos. En esto no hay unanimidad en la consideración de este espacio. ¿Qué recursos hay? Luego volveré sobre este punto al explicar lo de los acuerdos con Marruecos y la Unión Europea, aunque sea muy brevemente. ¿Qué recursos hay en el Sáhara, en el territorio del Sáhara? Hay arena, que parece que se explota más o menos. Hay turismo potencial, que afecta también al uso del espacio aéreo, el turismo. Hay los fosfatos, desde el año 1900, en torno a 1950, que se explotan los fosfatos de Fos-Bucra. Hay exploración de si hay petróleo en la plataforma continental y en algunos espacios del interior. Parece exploración, no se sabe bien. Por lo que he hablado con los geólogos, es potencialmente, aunque sería de baja calidad, es decir, no sería un petróleo como el de Arabia Saudita. Y el que tradicionalmente se explota, y en la conferencia anterior se ha nombrado, es los recursos pesqueros, y fue una de las causas en las cuales España está directamente interesada. Es la razón, siempre la acción colonial normalmente está vinculada a la acción económica. El colonialismo, su razón de ser es de explotación económica, ¿no? Pues España tenía esta cuestión en torno al pescado, es decir, especialmente para la flota del sur de España y de Canarias. Bien, ¿cuáles las normas jurídicas relativas a estos recursos por parte del ordenamiento jurídico internacional? ¿Qué hemos sacado en claro desde que se proclama el principio, se enuncian los derechos y las obligaciones? ¿Qué contenido ha tenido? Yo creo, ya he dicho antes, punto de partida. Es como la hermana pequeña o la pobre o la desgraciada en cuanto a la dimensión política de la autodeterminación. La dimensión económica es la de menor envergadura. Pero creo que se pueden señalar dos etapas. Una primera etapa que duraría hasta los años 70, en los cuales incluso hay condenas y se busca y se persigue a las empresas que, por ejemplo, explotaban recursos pesqueros en la costa de Namibia. Porque Namibia era el territorio colonial y había empresas españolas que pescaban en la zona, y desde el punto de vista de Naciones Unidas, que es el que se ocupa de poner fin o de velar, de hacer el seguimiento de la aplicación del principio, más que nada se ocupa del seguimiento de la aplicación del principio de autodeterminación, pues se decía que ya está bien, y el enunciado, en terminología onusiana, se recomendaba que los países dejasen de comerciar con los recursos de los territorios coloniales, que se dejase de comerciar. Nada. Esto dura hasta los 70, principios de los años 70. A partir de aquí hay un cambio importante. Claro que también cambia la economía del mundo y también cambia muchas cosas, y por cómo no, también va a cambiar esta cuestión. Y la versión actual es entender que la potencia administradora pues puede utilizar los recursos siempre y cuando no vayan en perjuicio del pueblo colonial. Es decir, que tenga en cuenta los intereses del pueblo colonial. Claro, en una época de globalización y todas estas cosas es bien difícil poder querer plantear un no comercio con estos espacios. Además, si pensamos que de los 16 territorios que quedan, pues hay algunos pintorescos, ¿no?, como las Islas Caimán. Entonces, claro, que su razón de ser
parece que sea prestar servicios, pues lo que llaman, esto es muy divertido, llaman servicios financieros extraterritoriales, es decir, el blanqueo se puede llamar servicios financieros extraterritoriales. Entonces, es muy difícil evitar este tipo de cosas. Entonces, la jurisprudencia, incluso contrastado por el famoso informe Corel, que seguro que todos ustedes conocen, que se preguntó a Naciones Unidas, al asesor jurídico, es esta dimensión, ¿no? Se puede explotar, se puede administrar los recursos, incluso para potenciarlo, ¿no? Y luego retirarse para que puedan funcionar. Un cambio sustancial que, para el caso del Sáhara, pues no sé si le favorece o no, eso deben decir los propios saharauis, pero pone la cuestión un poco complicada. En todo caso, sería la potencia administradora la que debería gestionar los recursos. En todo caso, Marruecos no es potencia administradora, es una ocupación pura y dura, pero bueno, hoy no me toca el tema de la ocupación, lo dejamos para los que lo hayan tocado o si quieren para después. La arena no sé cómo está, hay un observatorio de recursos naturales muy bueno que plantea todas las actividades, que hace un seguimiento meticuloso de las actividades en el territorio ocupado del Sáhara Occidental, los cuales contemplan todas las actividades sobre la arena, turismo, fosfatos y el petróleo. Ha habido alguna empresa que se ha retirado y el tema que parece más candente es el de los recursos pesqueros y por el cual me han pedido y hasta dónde llegamos, las cuestiones planteadas anteriormente van dirigidas a ponerlas en tela de juicio. El uso y aprovechamiento y la exploración y explotación de los recursos pesqueros ha tenido distintas fases. En este caso, las fases dependen de la proximidad que tiene el Sáhara con Europa. Primero se gestiona la explotación de los recursos pesqueros por acuerdos bilaterales entre España y Marruecos y parece ser que en el acuerdo tripartito de Madrid había protocolos complementarios que aseguraban la explotación de los recursos pesqueros para las pesqueras españolas que trabajaban y que faenaban en la zona. Ahora bien, una vez España entra a ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea, España no es competente para negociar acuerdos de pesca, porque la Unión Europea es una organización internacional de integración que tiene entre sus actividades la competencia de gestionar y llegar a acuerdos sobre la explotación de los recursos pesqueros. La pesca se considera como agricultura, a los efectos de la Unión Europea. Muy bien. Cuando España pasa a la Unión Europea, será la Unión Europea la que va a gestionar estos intereses pesqueros en la zona. ¿Por qué? Porque entonces volvemos a lo que hemos dicho al principio del territorio. ¿Qué comprende el territorio? Es la prolongación de la tierra en el agua y afecta al agua. Y nos interesa fundamentalmente mar territorial y zona económica exclusiva. ¿Qué pasa? Que la zona económica exclusiva, entendida como un espacio marino al que el ribereño tiene explotación y exploración de sus recursos, no se reconoce internacionalmente hasta 1982, por la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Se cristaliza la noción de zona económica exclusiva. Entonces, en la regulación de la explotación de la pesca en la zona económica exclusiva se tiene muy en cuenta los intereses de los que tradicionalmente pescan en una zona determinada. España, como se ha dicho antes, en el siglo XIX ya pescaba en la zona del norte de África. Está pegada a la costa entre Canarias y el continente africano y sus aledaños, digamos. Por tanto, cuando se empieza a gestionar la explotación de estos espacios más allá del mar territorial, pues los países que tienen derechos, digamos, históricos, pues pueden continuar explotando en la medida en que estos espacios, el país ribereño fija el volumen de captura
y si él no va a capturar todo el volumen establecido, lo puede vender, dar acceso a terceros. Y estos terceros tienen impacto prioritario los que históricamente habían pescado en la zona. Como España es de estos en la zona económica del Sáhara Occidental, cuando España entra en la Unión Europea, esta zona entra a negociarse por la Unión Europea. Y por eso hay los que se llaman los acuerdos de pesca y que comportan problemas importantes a determinados pescadores de zonas del sur de España cuando no se consiguen estos acuerdos de pesca. En el 2005 se consigue un acuerdo de cooperación importante económico entre la Unión Europea y Marruecos. Y se consigue incluir a través de protocolos la gestión de la pesca. Y se da cabida a más de 100 barcos que puedan pescar en esta zona. 119, una cosa así. A cambio de la pesca de estos 119 barcos, la Unión Europea dará un monto de dinero a Marruecos en compensación, ¿no?, por la explotación de este acuerdo de pesca. ¿Qué pasa? Que Marruecos incluye en este acuerdo de pesca no solo su espacio marítimo, sino el espacio del sur, que afecta al Sáhara Occidental. Son bien conscientes de que lo hacen y, además, se refieren en distintos apartados en este convenio marco del 2005, se refieren en distintos apartados como en los espacios en que Marruecos tiene jurisdicción, porque nadie, esto quizás sea las pocas cosas que se mantienen inalterables, nunca se ha reconocido y el cambio de naturaleza jurídica del territorio del Sáhara Occidental, nadie ha admitido que sea soberanía marroquí, solo Marruecos lo entiende como soberanía marroquí. Entonces, incluyen estos espacios como la zona sur, el espacio donde tiene jurisdicción, y el punto de inflexión sería donde está aquel punto en el mapa que veíamos antes de la línea horizontal y en la salida al mar, y se ha de delimitar. De hecho, en un interesante documento elaborado por el Frente Polisario, se comunica en el 2009 la delimitación del espacio de la zona económica exclusiva de 200 millas para el territorio no autónomo del Sáhara Occidental. Es una delimitación poco conocida, pero es bien interesante que se dio publicidad a través de un documento de Naciones Unidas. Bien, se continúa denunciando constantemente por todos los medios, a todo el mundo que quiera escucharlo, que Marruecos no puede continuar explotando este espacio, y recordando fundamentalmente que si lo explota, al menos que dé la compensación, esté de acuerdo para los titulares de este territorio. Hasta llegar al 2009, en que hay un cambio en la Unión Europea, hay un cambio importante en la Unión Europea en cuanto al Tratado Constitutivo, y se permite, a partir del Acuerdo de Lisboa, que sea el Parlamento Europeo el que también participe y autorice la celebración de tratados internacionales. No solo intergubernamental, sino que también participen parlamentarios. Y es en este momento cuando el Parlamento Europeo no autoriza la renovación del acuerdo de pesca. Y se argumenta en concreto, en el año 2000, bueno, continúa en el 2011, por tres razones. La sobreexplotación a la que se están sometiendo los caladeros marroquíes, porque se sobreexplota, es decir, la obligación de desarrollo sostenible no se mantiene, hay una sobreexplotación.
la escasa rentabilidad económica que supone para la Unión Europea no le compensa. Claro, a la Unión no le compensa porque los que se benefician son 100 barcos españoles y los 19 son para el resto de Europa, con lo cual claro, se benefician pocos. Y en tercer lugar, y más interesante para el caso que nos ocupa y que afecta a la característica del territorio del Sáhara, es la falta de pruebas de que el acuerdo fuera beneficioso para el Sáhara Occidental. Es decir, los 35.000 millones que les da la Unión Europea a Marruecos para preparar y cuidar sus bancos de pesca, que son buenísimos, no van en beneficio del pueblo saharaui. No sé dónde se pierden, otras cosas que pasan en todas partes. Y estas tres razones son las que hoy por hoy tienen paralizado la renovación de estos protocolos que se van renovando y que esperamos que en febrero o marzo se desbloquee de una vez por todas. Y no sé cómo acabará. De hecho, a raíz de esta invitación de estar hoy aquí con ustedes, me he preocupado intensamente de saber en qué nivel están estas negociaciones. No ha habido forma de enterarme. Si alguien sabe cómo van estas negociaciones que empezaron en noviembre y ahora estamos en febrero, finales de febrero, pues no sé cómo van. Cuando no se sabe nada, es que deben ir mal. Normalmente esto suele pasar en el campo internacional. Espero que en el proceso, y aquí hay personas más autorizadas que yo para saberlo, que en el proceso de negociación, las rondas de negociaciones, que es el mecanismo de solución de arreglo pacífico de controversias por el cual se ha optado después de un largo proceso de planes de arreglo y distintas modalidades que ha habido, que se incluya la explotación de los recursos naturales que antes no figuraban. En todo el plan de arreglo y el proceso de pacificación, antes no figuraba la explotación de los recursos naturales. Bueno, y por mi parte, creo que nada más. Y estoy a su disposición por si quieren preguntar alguna pregunta aclaratoria o lo que ustedes crean. Muchísimas gracias. Bien, gracias, Ana. Luego, si acaso, alguna pregunta en los minutos que nos puedan sobrar. Ahora le toca el turno a Alisalen Tamek. A mi izquierda hay dos personas, no solamente está él, también está Bushra Ahmed, que va a ser su traductora. También la voy a presentar brevemente, ya que es una persona que está incorporada a la mesa. Ella es evidentemente saharaui, es española de nacionalidad a su pesar, estudiante de Derecho también a su pesar, porque le gustaría haber estudiado en otro sitio, y ahora es estudiante de Judicaturas para incorporarse a la Judicatura Española también a su pesar, hay que decirlo así. Y va a traducir a la persona que tengo más cerca de mí, que es conocido por todos, Alisalen Tamek, con el que cerramos prácticamente estas jornadas. Todo el mundo lo conoce, pero por si acaso pues doy unas breves notas sobre él. Nacido en el 73, activista político, activista de derechos humanos, que parece que queda como un poquito más homologable ante la comunidad internacional, sindicalista y, más concretamente, es vicepresidente del colectivo saharaui de defensores de derechos humanos, CODESA, asociación que preside Aminetu Haidar. Ha sido encarcelado, no voy a dar ninguna cifra porque ha sido encarcelado tantas veces que prefiero no darla por sus actividades mencionadas. Las más relevantes tal vez fueron en el 2003 y fue sentenciado además también en el 2003 por un delito tan indeterminado, jurídicamente indeterminado y más que jurídicamente indeterminado en el caso de Marruecos, como es minar la seguridad interior del Estado. En 2005 fue sentenciado también por otro delito jurídico bastante indeterminado, como es incitación a la alteración del orden público.
De él se puede decir que es uno de los presos que Amnistía Internacional tiene recogidos de forma más protagonista. Entre los agravios que ha sufrido hay uno que es una curiosidad, un agravio que puede llegar a ser el colmo, que es como la intromisión de la administración marroquí en los derechos fundamentales del compañero ha llegado hasta el punto de negarle a su hija que se llame como su padre quiera que realmente se llame, si no pronunció mal, Taura, que significa... Zaura. Bien, bien. Que significa revolución en árabe. Ha formado parte del grupo de los 7, donde entre ellos consta una persona que también ha venido en bastantes ocasiones por aquí, en alguna ocasión por Zaragoza, que es Brahim Dahan. Y en definitiva, Marruecos acusa al compañero Ali Salem Tamek de traición a la patria. De hecho, acusa a cualquiera de los grupos de los 7 de traición a la patria. Igual que el compañero Fungairiño tenía el otro día muchas condecoraciones en su haber, aquí podemos decir que precisamente este grupo de los 7, Ali Salem Tamek, precisamente la mejor y la mayor condecoración que pueden tener todos ellos, así como cualquier saharaui, es precisamente esta, la medalla de traición a la patria de Marruecos. Y sin más, que ya he dicho bastante, le cedo la palabra a los... شكرا الأستاذ باكو الخبير الدستوري. Muchísimas gracias al señor Paco por la presentación. أنا بدية أنا يعني مسرور يعني الجلوس معهما في نفس الطاولة. Estoy realmente emocionado y contento de estar presente con ellos dentro de la misma mesa. شكرا لمرصد أراغون من أجل الصحراء الغربية. Gracias al Observatorio de Aragón. الأستاذ لويس كل الأصدقاء والمتضامنين مع قضية شعبنا. Muchísimas gracias en especial a Luis y todos aquellos que apoyan a nuestra causa. الحضور الكريم من الجالية الصحراوية النشيطة. Y entre todos ellos también gracias a la representación saharaui que ha venido hoy aquí. الأخ بشراية بيون عضو الأمانة الوطنية ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا. Entre ellos también hay que dar gracias al representante de los saharauis aquí en España, Beshraya Beyun. إذن نليه نتكلم في موضوع حقوق الإنسان غير يعني ما ليه نخوض في ياسر من التفاصيل لأنه الموضوع الأساس الطارئ الجديد هو موضوع محاكمة مجموعة Gdeim-Izik. No voy a hablar sobre todo de derechos humanos, pero haciendo hincapié sobre todo en el grupo de los 25 presos de Gdeim-Izik, dado que hablar de derechos humanos nos tendría hablando hasta mañana, por lo que vamos a ser realmente explícitos. وليه نحاول ما أمكن على أن نبسط وجهة نظري للموضوع لأنه الأساس هو يعني باش يعرف حد اللي خلق خلال المحاكمة في الرباط. Sobre todo informar básicamente sobre lo que ha ocurrido en el juicio en Rabat. هذه المجموعة اللي تتكون من 25 شخص، واحد في حالة سراح مؤقت اللي هو محمد الأيوبي، والشخص 25 هو اللي يتابع في حالة فرار وهو لاجئ سياسي هون في إسبانيا، حسن نعلية. والبقية المجموعة 23 اللي في سجن سلا، كانوا في سجن سلا رقم 2 ونقلوهم اللي له تقريبا شهرين لسجن سلا رقم 1. وهذه المجموعة انقبضت يوم 8 في الشهر 11 من سنة 2010. ما انقبضت في نفس التاريخ يا غير، انقبضت تقريبا فترات متفاوتة.
يا غير قبيلها جاء على أساس عملية الهجوم العسكري على مخيم قديميزيك اللي على بعد 12 كيلومتر شرق العيون الصحراء الغربية. Vamos a hablar del grupo de los 25 presos de Gdeim-Izik. Hay uno de ellos que está en libertad condicional, el otro está desaparecido, otros pues están en la cárcel. Hay que recordar que este grupo ha sido encarcelado y apresado el día 8 del 11 del 2012. No justamente en estas fechas, sin embargo, todo viene a raíz del campamento de Gdeim-Izik, que estaba al norte de Layún, a 12 kilómetros. قبيل هذه المجموعة كيف قلت على أنه جاء على إثر ما هو تفكيك المخيم قديميزيك، كيف يقول يعني المغرب الرسمي، ما هي عملية تفكيك المخيم، لأنه التفكيك إجراء قانوني يعدل في كل بلد وفي كل منطقة في العالم. منين يعود اعتصام والله تعود وقفة احتجاجية ثابتة، ما هي متحركة كيف مظاهرة اللي فيها مسيرة، بمعنى على أنه ذا اللي خلق في مخيم قديميزيك الهجوم العسكري، لأنه التفكيك يالتو يعود وفق إجراءات قانونية تعدل. ذي الإجراءات منين ينعطى إنذار 3 مرات، ويقوم المسؤول الأمني ويوضع عمادة يعني إشارة على أنه له يخلق التدخل، وعقب ذاك يتم فك، يقولوا له في لغة القانون الدولي فض يعني ما هو البط ولا هو التنكيل ولا يعني فض بطرق مقبولة ومرنة. فك يعني اعتصام والله احتجاج. غير في القانون المغربي فك وفض اعتصام يعني وقفة احتجاجية من يعود قدر من الخلق في بلد معتصم ويدور حد على انه يفرقوا، يالتو كيف قلت يعود بطرق مقبولة. ومنين يعود هذا الاعتصام مولي يمس مجموعة من شي يقولوا له هما الثوابت. منين يعود مسلح يعني ما هو سلمي، منين يعود يمس من شي قال له الثوابت الوطنية، ومنين تعود مطالبه ما هي مشروعة، ذيك الساعة يقد حد يتدخل باش يفك المعتصم. Bueno, el grupo de Gdeim-Izik, lo que estábamos hablando el señor Tamek ahora mismo es que hay varios tipos de disoluciones de este tipo de huelgas o de campamentos. Hay en sentido 2, hay una pues que es pacífica en donde la policía remete diciendo que este tipo de campamento se tiene que disolver y ponerle fin, y hay otro tipo que es el ataque militar que ha hecho Marruecos de forma ilegal para disolver este campamento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dentro de lo que es la política o dentro de lo que es el derecho marroquí, para disolver este tipo de acciones se tienen que seguir 3 tipos de normas, entre ellos dar aviso al representante de ese sitio para que ponga en firme a la policía o los vigilantes de esa zona para que haya esa disolución, y de segundo que haya un informe detallado sobre lo que se va a hacer. Sin embargo, en el campamento de Gdeim-Izik ha sido totalmente un ataque de militares sin respetar ninguna de estas normas. المهم في حالة مخيم قديميزيك خلق الهجوم العسكري باش ما يوقع لنا خلط في المفاهيم وفي الكلمات اللي يالت حد يستعمل. ومنين خلق الهجوم العسكري على المخيم اللي له شهر، يعني هو عنده طابع سلمي ومطالبه يعني مقبولة ومشروعة وقانونية، وكان خالق حوار تعدلوا الدولة المغربية مع لجنة حوار باسم المخيم، واللي على رأس اللي فاوض باسم الدولة المغربية هو وزير الداخلية السابق.
خلق الهجوم العسكري وخلقت يعني اختطافات واعتقالات وخلق ياسر من شيء منافي لحقوق الإنسان الدولية بشهادة الجميع. Ante este tipo de disoluciones y hay que dejar claro que el ataque al campamento de Gdeim Izik ha sido un ataque militar. Este campamento se había montado de forma pacífica, pidiendo derechos naturales y propios de cada ciudadano saharaui que pueda vivir dentro del territorio ocupado. Se había creado una comisión de diálogo que venía de los campamentos de refugiados. Se iban a reunir con lo que es ahora el exministro de Asuntos Interiores. Sin embargo, una vez que ha empezado esa comisión, muchos de la comisión fueron atrapados o desaparecidos, entre ellos 4. بسبب هذا الهجوم العسكري انقبضت مجموعات ياسرة، مجموعة وحالت على المحكمة العسكرية في الرباط، ومجموعة ثانية يعني كاملين تعرضوا للتعذيب بشهاداتهم وتم التعذيب عنهم، تكلموا عن الاغتصاب، ومجموعة حالوها على السجن، سجن لكحل بالعيون، وعقب فترة طلسوا هذه المجموعة اللي كانت في سجن لكحل في العيون اللي لاحقة 164 وفيها النساء، طلسوهم بصيغة السراح المؤقت، يعني مازالوا متابعين غير سراح مؤقت. والمجموعة الثانية هي اللي بقات في سجن سلا في الرباط. El grupo que fue apresado por Marruecos se compone básicamente, se subdivide en 2 grupos. Uno de ellos fueron enviados a la cárcel previamente, claro está, torturados y violados, y hay otro que fueron a la cárcel negra que está en el Aaiún. Entre ellos cuentan mujeres y el número es de 164. Sin embargo, más tarde, esta cantidad que estaba en la cárcel negra del Aaiún fueron soltados bajo libertad condicional. El resto, pues, ya sabemos dónde están. إذن هذه المجموعة اللي قدمت المحكمة العسكرية عقب عامين و3 أشهر، وقدمت يوم 1 في شهر 2 يعني من هذا الشهر للمحاكمة، وعقب تؤجلت إلى يوم 8 في شهر فبراير، وبدأت المحاكمة اللي دامت 9 أيام، وهذه تعتبر من أشهر ومن أطول المحاكمات السياسية، ما هي في الصحراء الغربية ولكن في المغرب. ونسمح فيها للمراقبين الدوليين اللي لحقوا أكثر من 52 مراقب دولي، وهيئة الدفاع متكونة من أكثر من 11 محامي، فيهم محامون يمثلوا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونسمح كذلك للممثلين المنظمات الحقوقية المغربية، غير قدر من الصحافة بما فيها الصحافة الإسبانية وغيرها، والمنظمات الحقوقية الصحراوية، وعائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين، والمتعاطفين اللي أساساً جاءوا من الأرض المحتلة، من الصحراء الغربية ومن جنوب المغرب، والطلبة من الجامعات، هذو ما نسمح لهم بدخول قاعة المحكمة. El grupo de los 25, que fue el grupo que no fue puesto en libertad condicional, sino fue apresado directamente durante 2 años, 1 año y 3 meses, fue llamado a juicio el día 8 de febrero de este año. Sin embargo, fue retrasado hasta en el día 1 hasta el día 8. Este juicio duró 9 días. Hay que tener en cuenta que este juicio político, porque realmente es un juicio por ideas políticas, duró 9 días, y esto es único en Marruecos y en el Sáhara Occidental, único en la dureza y el largo de esos días.
A este juicio han acudido 82 observadores, entre ellos también contaban 11 abogados defensores, un comité marroquí de derechos humanos. Son los únicos que se le han permitido entrar dentro de lo que es pues, el juzgado. Sin embargo, a muchos medios de comunicación, entre ellos españoles, a muchas asociaciones de víctimas saharauis y a todos aquellos que habían acudido a Marruecos a darnos apoyo, no se les permitió la entrada al tribunal. إذن هيئة الدفاع اللي هم المحامين طالبوا بشهود على أنهم يحضروا، وفيهم وزير الداخلية المغربي، وفيهم ولاة تابعين لوزارة الداخلية، وفيهم البرلمانية اللي من حزب التقدم الاشتراكي المغربي قجمولة متبي، وفيهم كذلك ضباط الشرطة. ضباط الشرطة هم اللي نجزوا، هم اللي عدلوا محاضر للمعتقلين السياسيين الصحراويين، لأنه وزير الداخلية والولاة هم اللي كانوا يفاوضوا مع لجنة حوار باسم مخيم قديميزيك، وعاقب الشهر من الحوار، عقب نص هذه لجنة الحوار مشاو بها للسجن بتهم على أنهم قتلة وعلى أنهم مجرمين وعلى أنهم كذا. إذن على ذا الأساس تقدمت هيئة الدفاع بذا الملتمس، بذا الطلب، غير الهيئة القضاء المغربية رفضت الاستجابة لهذا الطلب، وقبلت على أنهم يتم استدعاء شهود، يقول لهم شهود النفي، واللي يعني عددهم 5 مواطنين صحراويين. Los abogados defensores pidieron al tribunal que se presentaran en el juicio testigos, entre ellos el exministro de Asuntos Interiores, entre ellos una parlamentaria Gejmula y varios comandantes que fueron los que estaban encargados básicamente de la comisión de diálogo que había venido de los campamentos. Sin embargo, todo este tipo de testigos no ha sido aceptado por el tribunal. Simplemente han aceptado un tipo de testigos que denominan en Marruecos testigos fehacientes. Tienen varios tipos de testigos y entre ellos son 5 testigos saharauis. كذلك عنه تكلموا المحامين عن علنية الجلسة، لأنه علنية الجلسة على أن تعود يعني المحكمة مفتوحة للجميع، ولأنه علنية الجلسة ضمانة وشرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة وضمانة دستورية. غير هيئة القضاء قالت على أنه الجلسة علنية في الوقت اللي العائلات المعتقلين وياسر من الخلق يعني ما دخل، لأنه المحاكمة والمحكمة مطوقة يعني بجميع التشكيلات الأمنية والاستخباراتية علنية وسرية، وبالتالي مسوا هذا الضمان، مسوا هذا الشرط، وما نسمح للعائلات والمتضامنين على أنهم يدخلوا قاعة المحكمة، وهذا يعتبر خرق ومساس بشروط المحاكمة العادلة. Los abogados defensores, visto que no podían llamar a los testigos, le pidieron al tribunal militar que deberían de dejarles traer este tipo de testigos, dado que para que sea un juicio justo y garantizar los derechos de los presos, deberían de permitirles ese tipo de acciones. Sin embargo, han dicho que ya no iban a permitir ni visitas familiares, dado que se podría interferir dentro de lo que podría ser el juicio y las decisiones. والمسألة الثانية اللي ثاروا المحامين هي يعني من الأمور اللي تقدموا بها هو إحضار المحجوزات. المحجوزات شنو هي هذه الأمور اللي قال عنها واستعملت في قديميزيك، قال سكاكين وقال سيوف وقال ياسر من شيء. يعني على هذا الأساس طالبوا المحامين ذا باش يتم إحضاره. ومنين يعني نجابت المحجوزات هذه هي أمور بسيطة جدا، يعني شيء من يعني الهواتف نقالة، شيء من الفضة، قال لي ما هي ثمن تذكيرة من الرباط إلى مراكش. يعني قدر من المسائل اللي طالبوا بها المحامين
يعني الإثبات ذا اللي انقال سابق ذاك في الإعلام، مزلنا اللي نجدوا رواية الإعلام وعلاقته بالمحاكمة. También, a su vez, los abogados defensores pidieron la muestra o las pruebas de los instrumentos que se usaron para las torturas dentro del campamento. Sin embargo, pues se han encontrado con una negativa de que no había esos instrumentos, o si los había no estaban en ese momento. المسألة الأخرى اللي يعني يكلم عنها ما هو فقط من المحامين غير من المنظمات الحقوقية كاملة، هي أنه سابق ذا وعاقبه هي طبيعة المحاكمة. يعني محاكمة عسكرية أو محكمة عسكرية اللي استثنائية، واللي القضاء المغربي بشهادة منظمات حقوقية مغربية قضاء ما هو نزيه غير مستقل. يعني تستعملوا الدولة المغربية كانها يعني تعاقب به المعارضين كانوا مغاربة ولا صحراويين. والدستور المغربي هذا الأخير بين قوسين اللي معدل في الفصل 177 يتكلم عن إلغاء المحاكم الاستثنائية، ومع ذلك يتم تقديم صحراويين أولا مدنيين، ثانيا على أنه ما يقدي صح أبدا على أنه الضحايا اللي يعتبرون ضحايا مفترضون هم يعني ينتموا لنفس العائلة المهنية اللي تحاكم الإخوان. يعني ضحايا من الجيش ولا من الدرك الملكي ولا من المخازنية، والناس اللي مشرفة على المحكمة هم من نفس العائلة يعني المهنية، يعني عسكر هم اللي يحاكموا. إذن في هذه الحالة عادوا خصم وحكم في نفس الوقت. إذن لابد من جهة تعود محايدة وهي المحكمة المدنية. A pesar de todo esto, a pesar de lo que ocurre en el juicio y las ilegalidades que han ocurrido en el juicio, hay que recordar que este tipo de tribunales es un tribunal militar que juzga asuntos civiles. Hay que tener en cuenta que, a su vez, que dentro de la Constitución marroquí, en el artículo 77, hay una exposición donde se dice que este tipo de tribunales excepcionales no existen. Y a su vez hay que tener en cuenta que si son tribunales militares, los mismos que juzgan a las víctimas son las mismas personas o tienen la misma profesión que aquellas que les han torturado dentro del campamento de Gdeim Izik. إضافة لذا لأنهم هم فوتوا أكثر من سنتين بدون تقديمهم للمحاكمة، وهذا فيه مساس بالحق في المحاكمة العادلة، يعني اللي يعود في آجال معقولة ومقبولة، يعني ما يتخطى من الناحية القانونية سنة، هم 2 و3 أشهر. إضافة لذا على أن المحاضر كاملا لا نفس النسخة اللي وعدلت ل 24 رقاج، يعني الاستنساخ المحاضر هي نفسها. هذا طريق اللي عنده صراح مؤقت اللي هو محمد الأيوبي عنده نفس التهم ونفس المحضر اللي عند رفاق، بالرغم على أنه كلها نقبض في ظروف وكلها يعود متابع ولا تعود عنده وقائع مختلفة عن الحالة الأخرى. وهذا دليل على أنه يعني المحاكمة كاملة مفبركة، وعلى أنه متابعة هذو الإخوان لا على أساس آرائهم السياسية بطبيعة الحال الداعية إلى احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ومتابعتهم لا على أساس أنهم قد زاروا مخيمات اللاجئين في الوفود، قد توجهت مخيمات اللاجئين الصحراويين، متابعتهم لا بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان، ومنهم 11 مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان اللي ينتموا لتنظيمات حقوقية محلية، وفيهم اللي ينتمي كذلك لتنظيمات حقوقية دولية. A pesar de que exista todavía este tipo de tribunales excepcionales, hay que tener en cuenta que estos presos tuvieron 2 años
para que al final fueran juzgados por un tribunal excepcional militar. A su vez, hay que tener en cuenta también que los tipos de expedientes que se presentaron de cada uno de los presos tenían casi el mismo contenido, en diferentes circunstancias, pero el mismo contenido. No había una diferencia clara de un expediente a otro, teniendo en cuenta Mohamed el-Ayyubi. Disculpen, más claramente queda reflejado en el ejemplo de Mohamed el-Ayyubi, que le han dado 20 años y tiene básicamente en situación de libertad condicional y tiene las mismas situaciones que los demás que les han dado cadena perpetua. Hay que tener que dentro del grupo de los 25 presos de Gdeim Izik fueron todos relacionados por lo mismo, sin embargo se dedicaban a cosas totalmente diferentes. Había unos que eran activistas pro derechos humanos saharauis que habían ido a los campamentos de refugiados, mantenían un tipo de actividad para la liberación del Sáhara, sin embargo el resto eran ciudadanos civiles normales y se les aplica la misma clase. Hay que tener en cuenta que este es un juicio por ideas políticas y no por actuaciones civiles. إذن هذو المعتقلين ال 24 كاملين في مرافعاتهم وأمام هيئة القضاء العسكرية المحكمة العسكرية تكلموا كاملين عن التعذيب. تكلموا يعني بشهادات صادمة ومؤثرة يعني عن ياسر من التفاصيل الصغيرة اللي خلقت لهم فترات التعذيب اللي انقلعوا أظفارهم وطيروا عليهم الماء حشاكم وجردوهم من لباسهم وأكثر من ذلك عنهم تكلموا عن الاغتصاب. فيهم اللي تكلم عن الاغتصاب من الإخوان وتكلموا عنهم منعوهم من الرقاد يعني وعلى أنه طبيعة التحقيق اللي كان خالق الاستنطاق اللي كان خالق ما هو قايس شقع في المخيم والله ذا باش تابعوهم بداية أبدا تكلموا لهم لا عن مواقفهم السياسية. وهذه الشهادات اللي دلاوا بها أمام المراقبين وأمام المحامين واللي على أساسها طالبت هيئة الدفاع اللي هم المحامون طالبوا بالخبرة الطبية ولكن مع ذلك ارتفضت تم رفضها من قبل يعني هيئة القضاء المغربي. كان قبال يعني يظهر كانوا بالفعل لأنه خالقة تقنيات علمية طبية متطورة حتى لا يعرفوا كانوا بالفعل تعرضوا للتعذيب والله بدأ ونعتوا مازالت آثار تعذيب يعني في بليدات من أجسادهم غير هيئة القضاء رفضت على أنها تستجاب لهذا الطلب. De los 25 presos hay que hablar también de las torturas a las que fueran sometidos dentro de las cárceles marroquíes. Hay que tener en cuenta que son hombres y mujeres que han sido violados, orinados encima, no les permitían dormir dado que es un tipo de tortura. Le han hecho de todo lo posible para mellar su moralidad, para pisar su dignidad. Hay que tener a su vez en cuenta también que los abogados defensores pidieron la presencia de un médico para que viera de forma directa que se estaban sufriendo ese tipo de torturas, para que certificara que no han sido tratados como presos dentro de lo que son los derechos de los presos jurídicos. Sin embargo, han sido totalmente rechazados. إذن الخلاصة على أنه الأدلة ما هي خالقة يعني أبدا لأنهم كان المحكمة العسكرية والله النيابة العامة على أنها قدمت أدلة. جابوا شريط فيديو لمدة 15 دقيقة ونعرض أمام المراقبين وفي قاعة المحكمة غير الله هو نفس الشريط اللي يعني جابوا في وسائل الإعلام فيه شيء من العموميات وتوفي يعني ما خالق واقع ذيك هي يعني والله مشهد ثابت حي اللي قبال يعني يستخدم كدليل على إدانة حد من الإخوان اللي يتابعوا ولا جابوا أي شيء يقد يستندوا عليه ونعتوا وبينوا الإخوان اللي يحاكموا على أنهم يتابعوا بسبب الرأي السياسي. أولا يجوا المحاكمة لابسين دراريعهم كلها داير الثام
ويأكدوا على أنهم يتابعوا بسبب رأي واضح ورافعوا عنه ويتشبثوا به ويرفضوا الشعارات السياسية، وأكثر من ذلك على أنهم عزاوا الضحايا المغاربة ونقلوا صورة على أن الشعب الصحراوي أبدا بحال تاريخيا كانوا قد تتورط في إرهاب والله في عنف، ولا قد نزاع أبدا لهذا النوع من الطرق ولا هذا النوع من الأساليب، لأن طبيعة قيمه وطبيعة أخلاقه وطبيعة تربيته ما تسمح له بهذا النوع. وبالتالي الليالتو يحاكم اليوم، ما هي هذه المجموعة من المدنيين، ولكن الليالتو يحاكم هو اللي ارتكب جرائم إنسانية في حق الشعب الصحراوي من 31 أكتوبر من 1975. هو الليالتو اليوم يساءل ويحاكم أمام المحكمة العسكرية وغيرها. Como punto y final a esto, hay que dejar claro que el tribunal marroquí, como prueba, dado que no contaba con ningún otro tipo de pruebas, presentó un vídeo que duraba 15 minutos, del que se ha hecho eco los medios de comunicación marroquíes para ir desdibujando y detallando al pueblo saharaui como si fuéramos unos criminales. Hay que dejar claro que los saharauis ni somos criminales ni somos asesinos. Tenemos una característica y una forma de educación que se nos identifica por la paz, por la tranquilidad y por la lucha y la esperanza, pero no lucha violenta ni sangrienta, lucha pacífica. También hay que tener en cuenta que nosotros seguiremos luchando por estos presos ahora y siempre. المسألتين اللي نشير لهم في آخر تدخل، أولا هو الإعلام المغربي، التلفزات المرئي معنى ذاك، السمعي، الإذاعات، المكتوب، الجرائد ومواقع إلكترونية، كاملة انخرطت في حملة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين، وهذا من الناحية الحقوقية مرفوض، لأنه شكل من أشكال التأثير والتشويش والضغط والتدخل في القضاء. ثم إلا عدتوا تقولوا القضاء مستقل، ما لكم لا تتكلموا عن المحاكمة. غير حد يتبارك يجيش الرأي المغربي ويستنهض فيه ذاك الشعور الضيق الشوفيني العنصري ضد الصحراويين، وعلى أنه هذا ينعتهم في صورة شيء من القتلة ومن المجرمين والإرهابيين. هذا ما يعدل فقط على مستوى الإعلام المغربي، غير حتى مسؤولين حكوميين فيهم اللي زاروا عائلات الضحايا المغاربة اللي كانوا محتجين أمام المحكمة العسكرية، كيف الأمين العام ديال حزب التقدم والاشتراكية هو وزير السكنة في الحكومة نبيل بن عبد الله، وكيف وزير الصحة الوردي، وكيف الأمين العام ديال الحزب الليبرالي المغربي بوزيان. هذو كاملين جاوا للتضامن مع عائلات الضحايا المغاربة، وهذا كامل من الناحية الحقوقية لا شك من أشكال التأثير على القضاء وإدانة مسبقة. سابق ما يصدر القضاء حكم، هم في الحقيقة دانوا هذه المجموعة، وهذا مولي مساس بشيء يقولوا له هم في القانون الجنائي قرينة البراءة، على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ذا ما خلق. وبالنتيجة هذه محاكمة سياسية بامتياز، محاكمة للرأي للفكر، وهذا خالق مع الأسف الشديد في 2013 اللي في ظل هذا الربيع العربي، في ظل هذه الصفة وهذا الوضع المتقدم اللي أعطاه الاتحاد الأوروبي للمغرب، وعلى أنه المغرب يتكلم عنه ماشي يطوي صفحة الماضي ورافد شعارات كبرها مولانا، وعلى أنه قال عنه غير الدستور. هذا كامل في ظل ذا كامل تخلق محاكمة، والأخطر من ذلك على أنها تصدر بهذه الأحكام الثقيلة اللي فيها 9 محكومين بالمؤبد، وفيها 4 ب30 عام و6
ب25 عام، و4 ب20 سنة، و2 نحكموا يعني بما قضوا، يعني بالفترات الفوتوا، من طبيعة الحال فوتوا 2 و3 أشهر، اللي هو زي وعبد الرحمن، واللي هو تاقي المشظوفي. يعني خطورة هذه الأحكام في 2013 يعدلها بلد ضد صحراويين اللي ما هم أولا مغاربة، بالرغم على أنهم يعدلوا المغاربة ذا وما هو مقبول، يا غير يعدلوا الصحراويين اللي من منطقة نزاع يحاكموا بسبب على أنهم عندهم آراء ثانية. يعني هذا في ظل ذا كامل اللي كنت نشرح حقيقة على أنه ما هو مقبول وغير عادي، ويعني ويبين قبال المغرب على أنه في وضعية يعني شاذة مناقضة يعني لهذه القيم الإنسانية والوضع حقوق الإنسان الدولية. Quería mencionar antes, que se me olvidó, disculpen, que los presos cuando entraban al tribunal entraban con su vestimenta típica saharaui, que se compone de la darra, que es la vestimenta masculina, y del tham, que sería el turbante, y que el tribunal en ningún momento les ha preguntado su presencia dentro del campamento de Gdeim Izik como civiles, simplemente ya los juzgaba directamente por su opinión política. A su vez, como ya sabemos, tanto aquí en España, que es un país democrático, como en Marruecos, que no lo es, los medios de comunicación son muy influyentes. Esos vídeos donde se demostraba la muerte de esos militares marroquíes, o supuestamente la muerte de esos militares, ha ido circulando, tanto escrito en el periódico, visto en la televisión, oído en la radio, como ya haciendo propaganda o haciendo que el tribunal, que debería estar realmente separado y dividido de lo que son el resto de poderes y más aún de los medios de comunicación, para que tome una determinación. Se ha visto desde el ministro de Vivienda, el ministro de Sanidad, visitando a la familia de los militares fallecidos. Y eso ha sido una manipulación directa. Antes de que ya saliera el juicio, ya los medios de comunicación se hacían eco de la decisión o de la sentencia que iba a tomar el tribunal. Eso es una forma de presión y manipulación que a estas alturas pues no debería de existir, pero desgraciadamente existe. Hay que tener en cuenta también que finalmente la sentencia de estos presos ha sido 4 de ellos a 30 años, 6 de ellos a 25 años, 4 a 20 años, y 2 de ellos han sido condenados a todo el tiempo que habían pasado en la cárcel, que sería 2 años y 3 meses. Sin más, hay que decir que si realmente es un juicio, si alguien tiene que ser juzgado, lo tendría que ser Marruecos por estos años que nos llevan torturando, subyugando y por supuesto sin tipo de libertad alguna. Que estamos en el 2013 y parece es vergonzoso la situación que en estos años, en esta época del mundo, en esta etapa, todavía existen ese tipo de tribunales excepcionales, ese tipo de tribunales militares que juzgan a civiles. أنا ماني باغي نطيل أكيد على أنه منين تعود أسئلة يقد حد لا يتكلم عن بعض الجوانب اللي ما فات جاب في الموضوع. في آخر تدخلي باغي لا نشكر الشكر الجزيل يعني المراقبين الإسبانيين، المجتمع المدني الإسباني، الصحافة الإسبانية، المراقبين اللي يمثلوا منطقة أراغون اللي تابعوا المحكمة. وهذا بالنسبة لنا يعني شكل موقف سند، شكل يعني شحنة معنوية للمعتقلين والعائلات والحركة الحقوقية الصحراوية بشكل عام. وألف شكر. Como punto final, quería dar las gracias a la sociedad española por el apoyo permanente que presenta al pueblo saharaui, a los medios de comunicación españoles a su vez que nos apoyan, y sobre todo a los observadores de Aragón, al apoyo que mostraron en los juicios al pueblo saharaui. Por supuesto, quería dar las gracias al pueblo saharaui que está presente en esta sala, y gracias por el apoyo y que siga activo como siempre. ¡Sahara libre! Bien, bueno.
Bueno, dar gracias a Isabel Tamek. Yo solamente decir dos cosas. Se hablaba de tribunales excepcionales. Tribunales excepcionales, pero es mucho peor. No son tribunales excepcionales simplemente, son tribunales excepcionales de justicia sumarísima. Incluso yo creo que en el caso de los 9 días y de un proceso tan complejo, en Marruecos se ha acuñado incluso una nueva categoría. Ya no ha sido un tribunal sumarísimo, sino ultra sumarísimo. Porque es imposible tardar tan pocos días en un caso tan complejo como el que afectaba a los compañeros. Y en segundo lugar, una última consideración, es que antes se ha dicho en el anterior turno que no había sangre, o que si había sangre y no había sangre, que si debía haberla, que si no debía haberla. Y claro, la conclusión es que por ahora lo que no hay es sangre marroquí, de ningún tipo. Es decir, nos estamos refiriendo a ese tipo de sangre, porque el compañero en el rosario de horrores. En el rosario de horrores que ha descrito mucha sangre, muchas humillaciones, mucha falta de libertad y mucha falta también de las cuestiones más elementales para el resto de toda la población. Por lo tanto, aquí el sufrimiento, la sangre y el sacrificio lo están poniendo solamente unos. Ahora lo único que se cuestiona ahora es si a lo mejor los otros también tienen que poner un poquito de todo eso que llevan poniendo ellos hace muchísimas décadas. Dicho esto, tenemos algún minuto, creo, ¿no? Sí, para que si alguien tiene algo que decir, preguntar, sugerir, gritar. Buenos días a Ana, Paco y a Lisalm. Y Bushra, muchísimas gracias por esta excelente exposición. Y mi pregunta va dirigida a Lisalm Tamek. Yo creo que este juicio militar ha sido un comienzo, quizás, de una nueva etapa en la lucha del pueblo saharaui. Como ya mencionaron en las intervenciones anteriores, la juventud saharaui está bastante cansada de esta paz ficticia y quiere volver a las armas. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cuál es la posición de los jóvenes saharauis en los territorios ocupados? ¿Cuál es vuestra visión? ¿Cuál es vuestra opinión para volver a la lucha armada? ¿Creéis que si podría ser una salida? شكرا. المغرب يعني الدولة المغربية والله النظام في المغرب بهذا النوع من الممارسات وبهذا النوع من السلوكات بالتأكيد على أنه يدفع الشباب للنزوع ولا للتطرف الراديكالية. ما هو فقط تفكير في العودة للحرب، غير في أساليب اللي ما يقد حد يتوقع شنو هي طبيعتها، لأنه الإرهاب هذه ما هي ظاهرة مرتبطة بمنطقة معينة. الإرهاب يعني بدع للعالم، ويعني أنتم هذا اللي واقع في مالي وفي غيره طبيعي جدا، لأنه هذا يخلق قلق، ما هو انشغالي غير قلق بالنسبة حول، لأنه ينحارف النضال الصحراوي اللي عنده طبيعة سلمية عن مساره، غير المتسبب يعني تنقال بشكل واضح المسؤول عن هذا الوضع طبيعة الحال هو المغرب، اللي بالرغم من المناشدات وبالرغم من المطالبات وبالرغم من إلحاح على أنه تحسين وضعية حقوق الإنسان، وتحسين وضعية حقوق الإنسان يعود عبر خلق آلية مراقبة حقوق الإنسان الدولية إلى عاد قبال يعني شي جدي في التعامل مع الوضع. في غياب ذا لا كيف حد متبارك يزرع يعني بذور هذا نسميها قال بالحساني، يعني متبارك يزرع
الشيء اللي أرضية يعني التفكير اللي ما هو ديمقراطي، ما يتبنى هذه القيم ديال السلم والحوار وغيرها. وكيف قلت أنا أن المتسبب في هذا الوضع هو المغرب وسكوت مولي المجتمع الدولي. هذا هو تقريبا معنى عن أهل الشباب معنى عن فهمت غير الشباب يدور الحرب ولا ما يدور الحرب. قلت أنا قال لي أطمن ذاك على أنه الشباب يلود، قال لي يعني يتجاوز قال رواية الحرب، لأنه قد في أي وقت قد يتبنى أساليب اللي ما محكم فيه، لأنه هذا الغضب وهذا الغليان وهذا هذه الأحكام غير عادية مثلا. Teniendo en cuenta de lo que rodea, con todo lo que nos rodea de Sahel, teniendo en cuenta Mali, teniendo en cuenta el brote de terrorismo que está habiendo por todas partes, teniendo en cuenta muchas cosas, la tortura, la paciencia, que a pesar de que somos el pueblo de la esperanza también se agota, teniendo en cuenta que no nos dan más opciones, dice que sí, que independientemente de que la mente, al saturarse de tanta información y tantas injusticias, quiera volver a la guerra, tenemos que tener cuidado. Y sí, los jóvenes del territorio ocupado sí que quieren volver a la lucha armada. ¿Y quién no? Por favor, si es saharaui, que lo diga en español y en árabe. Hola. Quería hacer un comentario respecto al tema de la explotación de los recursos naturales del Sáhara. Dejando un poco de lado la macroeconomía y la macropolítica, aparte de que Marruecos está explotando, expoliando los recursos naturales, hay empresas occidentales, entre ellas algunas españolas, que están comercializando las sardinas pescadas en el Sáhara, en las aguas del Sáhara Occidental. Hay una empresa gallega, que es la que comercializa la marca Riancheira, que está vendiendo estas sardinas. Creo que nosotros, desde nuestro poder, si alguien las compra, que las deje de comprar, porque es una manera también, imagino, de moralmente hacer presión. Sí, yo también. Incluso habría que hacer un listado. Sí. Alguien tendría que dedicarse a hacer un listado de empresas que comercializan y distribuyen producto de esa explotación, ¿no? Entonces sí, sería una buena idea. Se hace a veces de una forma a lo mejor un tanto irregular, poco sistemática, sí, exacto. بشرت ترجمي اللي يرد عليك هونتي. اسمعي، احنا بريكم مرحبين بعد بالوفد قاع الجانا، ومرحبين بهلاراقون كاملين ومشاركتهم الزينه معانا الفعاله. وضريكاتيه هلاراقون هذو راهم مرحبين بكم قبال الوفد الجاي اللي يتكلم عن قضيه الصحراء. وعلنا رانا متضامنين مع المعتقلين السياسيين وشبابنا اللي عطى انفسه من اجل القضيه الوطنيه ومن اجل الشعب اللي مشتت في كل تراب. وعلنا رانا هاي اعلن لا يقتنع على باطل هي شرقاش على انهم هما اللي ضحاوا وعطاوا راسهم عن الشعب، ما هو سابق ذا تضحيه ولا يتم لا تضحيه وعاقب ذاك
هذه المحاكمة راهي تعلن على أن راهو خالقين صحراويين مشتين بكل تراب، وعلى أنها راهي تخلق المحاكمات للي معاهم في السر والضر، وعلى الصحراء لاجئين مقلوعة من أرضنا، مقلوعة من أرضنا والشتير بكل تراب. وإذا ما يصلح أولادنا يشتغلوا يطاعوا موريتانيا ويطاعوا إسبانيا ويطاعوا المغرب، أنا الشعب مقلوعة من أرضنا بلا خيرات وأنا قاعدة يخدم. أنا نراه اللي عاد اتفاقية ثلاثية واللي حاكمهم هم راه لا يحاكم الزان، وأنا ما يقبض أنا راه رجال. أنا نحن شي من العنايات وشي من البرية مشتين بكل تراب، راهو ما يفرحني وراهو ما خالق، وهو الانتصار. وذوك الأولاد اللي عطينا الشهداء المجاهدين اللي كلهم خلوا أولادهم يتامى وشهداء، إلى أن رانا زمان قابلينه والسلام ويكمل بالخير علينا وعليكم وينصرنا ولا ينصر علينا الشر. نجاوبك أنا يا شهيد ارتاح ارتاح أصيل الكفاح. أنا لا باغي نقول لكم عن المعتقلين، مجموعة قديميزيك الوقت اللي عادوا يحكموا عليهم يدخلوا لاذنين ومعاهم الدرك، والوقت اللي صدروا حكم المؤبد والله 30 عام ولا 25 عام يرفضوا الشعارات السياسية. وإحنا والعائلات الوقت الحكموا على الإخوان استقبلوا هذه الأحكام بالزغاريد وبالأناشيد، وذا هو اللي تعودنا عليه. الأحكام ما قد كانت، لأنه خلق اللي يطم من ذاك سابق ذاك، خلق الرمي من الطائرات، وخلق عنها الناس دفنت أحياء في حفر، وعنها الناس انصاقت بالآلاف شور مراكز احتجاج سرية كي قلعة مقونة وأقدز والريش ويفني والشماية، وفي مراكز الاحتجاج السرية اللي فوتوا فيها 16 سنة وقادوهم السجون الثانية هذه العلنية، ويوميا أشكال التعذيب غير ذا طبيعي، لأن احنا نستقبلوها لا بالمعنويات الفولاذية. وهذا مولي تنعات على أنه المخزن يعني والنظام في المغرب راهو ما هم تين والله قوي، هذا راهو تنعات للضعف، وتنعات لأنه يعيش حالة ارتباك، نوع من الدوخة، ولأنه لابد من يلود للأوراق ويلود للسيناريوهات، يكان يوقف هذا النضال المتنامي المتين اللي ماشي يعني حقيقة على أنه قايس المقصد، قايس ذل اللودلو كاملين. هذا راهو ما هو تنعات القوة أبدا، لأنه نوع من الحماقة عنه في 2013 يقوم رجاج ويحكم على 11 مدافع عن حقوق الإنسان بالمؤبد، وبالمقابل يعني الضباط والناس اللي والشهداء اللي استشهدوا في مخيم قديميزيك والبط اللي خلق ويعني والجرائم اللي خلقت ناسها ما وتابعوا، بغير بالمقابل الصحراويين يعني تابعوهم ومتابعة غير عادية. أي حد يخمم يعرف على أنه النظام قدم على خطوة غير عادية، لا باغي يعني يحرك عليه العالم كامل. هو بلد يعيش على الفقير ويعيش لا على القروض وعلى الديون، وهذه القروض والديون مرتبطة بشرط أساسي هو بمدى احترامه لحقوق الإنسان، لأنه ذو النهارات الاتحاد الأوروبي يسحب قيمة مالية كبرها مولانا نتيجة على أنه شاف أخبار المحاكمة العسكرية. حتى الأمم المتحدة دانت المحاكمة، ما إلا المنظمات الدولية الحقوقية الوازنة. إذن للتأكيد باش ما نطول، منين صدرت ذي الأحكام العائلات قالوا على أنهم يعني من أحسن اللحظات ذي هي، والمعتقلين بنفوسهم قالوا بالنسبة لنا هذا انتصار. وراه بوريال محكوم ب30 عام راهي شهادته في اليوتيوب وفي الانترنت اللي يتكلم على أنه هذا انتصار. وبالعكس نقول لكم أكثر من ذلك على أنه الدرك اللي رافقوا الإخوان جابوهم من المحكمة العسكرية للسجن
تعاطفوا مع المعتقلين، ومنين سمعوا ذي الأحكام قالوا على أنهم له يفقد حتى توازنه والله ينجن والله كذا، هم جاوا يضحكوا ما غادي لهم على أنه تموا قوم الدرك لا يتعظوا. Básicamente, para resumir, que la debilidad de una idea se ve cuando se finge tener una fuerza que no se tiene, y eso es lo que prácticamente hace Marruecos. Hay que tener en cuenta que los presos que se les han condenado a cadena perpetua a 30 años están muy orgullosas de tener ese tipo de condenas, y para ellos no es un fracaso, sino un triunfo, para hacer ver al mundo entero donde hay violaciones de derechos humanos, donde el pueblo saharaui va a seguir luchando. Y las palabras de la señora es que quería decir que estén donde estén los presos, pase lo que pase, hemos perdido durante estos 40 años muchísimas víctimas, muchísima gente querida, y vamos a seguir perdiéndolo. Están los saharauis por todas partes del mundo, no solo los que Gdeim Izik somos todos y los saharauis somos todos, y vamos a seguir luchando. Gracias. Bien, bueno, pues con esto damos por terminada esta sesión. Tengo que hacer una serie de avisos de algunos muy agradables, como que ahora todo el que quiera está invitado, ya lo sabe la mayoría de los que están en esta sala, a un cuscús en la sede de Undraiga como conmemoración del aniversario. También decir que continúan los juicios, el de Janis el próximo, ¿no?, en los territorios ocupados. Y también decir que hay una concentración el día 27 a las 7 horas en la Plaza de España. Y finalmente, como forma de clausura, los agradecimientos. Normalmente lo que se hace en la clausura es agradecer a todos los que han intervenido en las jornadas por la intervención en las mismas. Yo creo que aquí vamos a hacer lo contrario. Es decir, los que hemos intervenido en estas jornadas vamos a agradecer al pueblo saharaui la oportunidad